Inauguramos hoy el sexto seminario de la mujer con el título En torno a Hipatia, pensamiento, ciencia y religiones. Es un seminario que yo creo que muchos y muchas de los asistentes ya saben que está coorganizado por dos instituciones con varios de sus organismos, en concreto por la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Colabora el Instituto Andaluz de la Mujer, la Consejería de Educación, el Centro Cultural Generación del 27 y el Centro de, seguramente lo diré mal, porque de Igualdad y Participación Ciudadana también de la Diputación de Málaga. Como comenté ya en la rueda de prensa, tenemos que felicitarnos por convocar aquí a personas interesadas, tanto entre los ponentes y las ponentes, como entre el público y los profesores, el profesorado matriculado, en convocar a gente interesada tanto en políticas de igualdad como en la cultura y como en la educación. Yo creo que más a menudo tendríamos que juntarnos para trabajar juntos y creo que el que este seminario esté perdurando en el tiempo, pues quizás sea una señal de que es posible y conveniente esa colaboración. Hemos elegido este año a Hipatia como símbolo, como síntoma y como pretexto. Nos la ha servido el mundo del cine en bandeja, gracias a la película Ágora de Alejandro Amenábar. Ha entrado en una relativa moda el personaje de Hipatia. Y yo también lo comentaba ayer en la rueda de prensa, creo que es un milagro que en un país como este haya surgido, se haya creado una obra como Ágora, que es una película de romanos en la que los romanos no son los malos. Hay una mujer protagonista, una mujer fuerte, una mujer inteligente, y hay una crítica en que no se anda con paños calientes sobre las trampas y los excesos del poder que ejercen que puede ejercer la religión sobre las personas. Me preguntaba a la hora de plantear, de proyectar, nos preguntábamos a la hora de plantear este seminario, ¿por qué Hipatia se pone de moda y resucita entre comillas, precisamente en estos tiempos? Y veíamos dos razones. Una, porque llevamos muchos años de política feminista activa que hace que sea mayor la conciencia de la necesidad del rescate de las mujeres olvidadas a lo largo de los tiempos, pero por otro lado también, y en contra, en sentido contrario a esa conciencia cada vez más viva, por otro lado vemos una cara muy oscura en el crecimiento, en el mayor auge de los fundamentalismos religiosos, con su presión especialmente nociva sobre la libertad de las mujeres. En muchos países no se limita a focos pequeños, por desgracia. Por eso nos interesaba convocar a especialistas en distintos campos del pensamiento y son muy variados, no son todos los que quisiéramos, porque la crisis también nos ha golpeado en este punto, y hemos prescindido, por ejemplo, del mundo literario, que ha producido obras interesantes sobre Hipatia. Pero como ya habrá tiempo de ocuparse de los aspectos literarios, pues hemos preferido enfocarla desde el punto histórico y filosófico hoy. El próximo jueves, desde el punto de vista, no ya solo la figura de Hipatia, sino el mundo de Hipatia, astronomía y arquitectura. El martes 27 de abril hablaremos de la sexualidad y la medicina, cómo a lo largo de la historia y desde la antigüedad ha presionado los comportamientos a través de la religión. La religión ha presionado sobre los comportamientos sexuales y sobre las realidades de la salud y de la medicina. Y terminaremos con una experiencia didáctica en torno a la película Ágora, coordinada por una profesora ya amiga también por Lola Valle, de estos
encuentros, y el remate será festivo, será de alguna manera distinto y especial, festivo y también instructivo, porque vamos a hacer, para quien quiera apuntarse, ya lo avisamos, vamos a hacer una observación, una excursión para realizar una observación astronómica en los montes, a cargo con la ayuda del Centro Principia y de la Asociación Malagueña de Astronomía. Iremos a ver las estrellas si los cielos nos lo permiten. Esperemos que sí. Eso será el jueves 29 de abril. No solo habrá conferencias, también habrá música. El próximo martes tendremos un concierto, aunque no está en programa, pero habrá un concierto también de obras rescatadas de compositoras desconocidas o no muy conocidas hasta ahora. Y también quiero decir que a partir del martes tendremos la posibilidad, el martes será ya la convocatoria, nos reúne en el centro de la calle Ollerías, y tendremos la posibilidad de ver las novedades bibliográficas que hay sobre Hipatia y en torno al mundo de Hipatia, gracias a la colaboración de la librería Luces, y si quieren podrán adquirir algunos de esas novedades. Y por último quiero decir que ahora, antes de dar paso a las invitadas de hoy, que son Elisa Garrido y Josefa Álvarez, vamos a proyectar también como abundando en esa idea, en esa tragedia que Hipatia vive y por la que la lleva a la muerte, vamos a proyectar el corto Sumisión de Ayaan Hirsi Ali, la exdiputada holandesa de origen somalí, que ha tenido que acabar exiliándose en Estados Unidos por intolerancias varias, y que no sé si recuerdan, pero lleva una historia trágica, porque su director, Theo Van Gogh, murió asesinado en los efectos del dogmatismo, en este caso islamista, sobre la mujer. Nada más, damos paso a la proyección y después presentaremos a nuestras invitadas de hoy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. O Allah, as I lie here wounded, my spirit broken, I hear in my head the judge's voice as he pronounces me guilty. The sentence I have to serve is in your words. The woman and the man guilty of adultery or fornication, flog each of them with 100 stripes. Let no compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah. If ye believe in Allah and the last day, and let a party of the believers witness their punishment. Two years ago, on a sunny day, while at the souk,
My eyes were caught by those of Rahman, the most handsome man I have ever met. After that day, I couldn't help but notice his presence whenever I went to the marketplace, and I was thrilled when I learned that his appearance at the bazaar was not a coincidence. One day, he suggested we meet in secret, and I said yes. And as the months went by, our relationship deepened. What is more, out of our love, a new life started to grow. Our happiness did not go unnoticed, and before long, envious eyes gave way to malicious tongues. Let's ignore these people, Rahman and I said to each other, and trust in Allah's mercy. Naive, young, and in love perhaps. But we thought your holiness was on our side. Rahman and I shared affection and trust and a deep respect for each other. How could Allah disapprove? Why would he? When I was 16, my father broke the news to me in the kitchen. You are going to marry Aziz, he said. He's from a virtuous family and will take good care of you. My wedding day was more of a celebration of my family than of mine. Once in my marital home, my husband approached me. Ever since, I recoil from his touch. I am repulsed by his smell, even if he has just had a bath. Yet, O Allah, I obey his command sanctioned by your words. And I let him take me because each time I push him away, he quotes you. They ask thee concerning women's courses. Say, they are a hurt and a pollution. So keep away from women in their courses and do not approach them until they are clean. But when they have purified themselves, ye may approach them in any manner, time, or place ordained for you by Allah. For Allah loves those who turn to him constantly, and he loves those who keep themselves pure and clean. O Allah, Most High, you say that men are the protectors and maintainers of women because you have given the one more strength than the other. I feel at least once a week the strength of my husband's fist on my face. Most High, life with my husband is hard to bear, but I submit my will to you. My husband supports me from his means, and therefore I am devotedly obedient and guard in my husband's absence what you would have me guard. But my husband, maintainer and protector, fears disloyalty and ill conduct on my part. He accuses me of being ungrateful to him. He always finds a reason to doubt my loyalty to him. And after a series of threats and warnings, he starts to beat me. O Allah, most gracious, most merciful, just as you demand of the believing woman, I lower my gaze and guard my modesty. I never display my beauty in ornaments, not even my face or hands. I never strike with my feet in order to draw attention to my hidden ornaments, not even at parties. I never go out of the house unless it is absolutely necessary, and then only with my father's permission. When I do go out, I draw my veil over my bosom, as you wish. Once in a while, I sin. I fantasize about feeling the wind through my hair or the sun on my skin, perhaps on the beach.
And I daydream about an extended journey through the world, imagining all the places and peoples out there. Of course, I shall never see these places or meet many people because it is so important for me to guard my modesty in order to please you, O Allah. So, I cheerfully do as you say and cover my body from head to toe, except while I'm in the house with family members only. Generally, I'm really happy with my life. However, things have changed since my father's brother Hakim is staying with us. He waits till I'm at home alone and comes to my room and he orders me to do things to him, to touch him in places most intimate. So since he's with us, I took to the habit of wearing the veil inside in order to deter him. That doesn't stop him, though. Twice now, he unveiled me, ripped my inner garments, and raped me. And when I told my mother, she said she would take it up with my father, but my father ordered her and me not to question his brother's honor. I experience pain each time my uncle comes to see me. I feel caged like an animal waiting for slaughter, and I'm filled with guilt and shame, and I feel abandoned, yet surrounded by family and friends. Oh, Allah. Hakim is gone now that he knows that I'm pregnant. The verdict that has killed my faith and love is in your holy book. Faith in you, submission to you, feels like self-betrayal. Oh Allah, giver and taker of life, you admonish all who believe to turn towards you in order to attain bliss. I have done nothing my whole life but turn to you. And now that I pray for salvation under my veil, you remain silent, like the grave I long for. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pues por este corto, por el guión de este corto, Ayaan Hirsi Ali está amenazada de muerte y su director directamente asesinado. Nos acompaña para inaugurar el seminario en torno a Hipatia Elisa María Garrido González, nacida en Jaén. No lo sabíamos hasta hace muy poco, pero resulta que es andaluza. Su currículum es tan largo que bueno, sería absurdo intentar abarcarlo y dar cuenta cumplida, así que haré un resumen porque lo importante es oírla a ella. Pero sí que diré que es doctora en Historia Antigua, que es profesora actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, es pionera en los estudios sobre la mujer en el mundo antiguo en nuestro país. Yo recuerdo con mucho cariño el volumen, ya oscurecido el papel,
no por viejo, sino seguramente por lo malo que hacen los libros y lo mal editado que estaba, sobre las actas de quizá las primeras jornadas, ¿no? Eran las quintas, pero las primeras que se editaban, ¿no? Sobre la mujer en el mundo antiguo, publicadas en Madrid en el año 1986, que a mí me nutrió en mis primeros pinitos también cuando me acercaba al mundo de la mujer en el mundo antiguo. Y solo por resumir, diré que entre sus últimas publicaciones está como editora, aparece como editora de la historia de las mujeres en España, publicada en el año 97 en la editorial Síntesis. Sus artículos son muy numerosos. Su tesis doctoral trató sobre los gobernadores provinciales en el siglo IV después de Cristo, estudió la estructura sociopolítica de Occidente a través de la administración. Ha participado en numerosos grupos de investigación. Sus artículos, publicaciones en obras colectivas, trabajos en prensa, participación en cursos y seminarios son numerosísimas. Y voy a saltar. Me interesa quizás señalar que, aparte de ser coordinadora de congresos, tiene un importante papel como creadora de infraestructuras de investigación, algo que muy necesario, y ha participado del año 90, por ejemplo, en la creación y desarrollo de la infraestructura de investigación en historia antigua en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Por trabajos así estamos luego reunidas más adelante otras. Nos servimos del trabajo previo de investigación que han realizado y que están realizando las pioneras. La hemos invitado por su labor, su trabajo como asesora histórica de Alejandro Amenábar en la producción de la película Ágora. No asesora de, ella no quería que dijéramos asesora de Ágora, sino asesora de Alejandro Amenábar, asesora del director, porque del todo supongo que la película se habrá desviado por la vía de la ficción cinematográfica, se habrá desviado de los presupuestos históricos que seguramente de los que ella respondería, pero de todas formas supongo que tendrá muchas cosas interesantes que decirnos al respecto, y sobre todo que decirnos de la figura histórica de Hipatia. El título de su comunicación es Recordar, estudiar y filmar a Hipatia. No quiero robarle más tiempo y aquí la dejo con ustedes. Sí. ¿Ya se me oye bien? Así. Vale. Bueno, yo quiero agradecer desde luego a Aurora Luque sus amables palabras y quiero también agradecer la invitación que me han cursado el Centro Cultural Generación del 27, el Centro de Profesorado de Málaga, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Servicio de Políticas de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga. Para mí es una gran satisfacción venir a la ciudad de Málaga porque es verdad que soy andaluza, soy de una provincia cercana, de Jaén, pero la emigración me trajo a esta ciudad en la que viví durante un tiempo, pero la emigración de nuevo llevó a mi familia lejos de Andalucía y bueno, nos quedamos en Madrid, que dentro de lo malo pues no está demasiado lejos, pero bueno, durante un tiempo sí lo estaba. Y bueno, allí es donde estoy desarrollando mi vida y mi actividad profesional. Y mi actividad profesional efectivamente pues se ha dirigido hacia la antigüedad y entre las cuestiones de antigüedad pues me ha interesado de hace mucho tiempo, ¿me lo acerco más? Los estudios de la mujer, ahora no, los estudios de las mujeres. Bueno, y entre ellas pues tenemos el caso de Hipatia, que a los historiadores y a las historiadoras pues sí que nos han interesado durante tiempo, pero desde luego no era una persona muy conocida por el gran público. Y sin embargo Hipatia es un personaje histórico y eso es lo que yo quiero mostrar aquí. No es un personaje de ficción, aunque se ha convertido también en un personaje de ficción, aunque de ficción ya lo ha sido desde el siglo XIX, que había novelas sobre ella y tal. Pero en fin, ahora diríamos pues se ha extendido más a partir de la película.
Ella es como digo, un personaje histórico y por lo tanto el contexto histórico es absolutamente fundamental para poder entender lo que pasa con ella. Ella vive en el paso del siglo IV al siglo V, ya de nuestra era, en un periodo que se conoce como Bajo Imperio Romano o Antigüedad Tardía, que transcurre entre el siglo IV y el siglo VII, momento en el que ya empieza a tener lugar la expansión musulmana que dará paso a la Edad Media. La Antigüedad Tardía es la etapa final del mundo antiguo, del mundo romano. Es una época de gran convulsión, un gran trastorno, de grandes contradicciones e innovaciones. Y a partir de este momento se va a hacer, los contemporáneos, los que viven en esta época, van a comprender que el mundo clásico no era estable, que esa estabilidad que ellos creían y esa pervivencia que ellos creían que iba a ser eterna, realmente se veía muy, muy trastornada y había que amoldarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, muchos historiadores han considerado que el amoldarse a esta circunstancia supuso una decadencia del mundo antiguo. Y esto no es verdad. Hoy en día, las tendencias historiográficas más actuales consideramos que no es un mundo en decadencia, no es un mundo de crisis, es un mundo de creatividad, de extraordinaria creatividad, de conservación pero de algunos elementos, pero también a la vez de transformación de la realidad a las nuevas condiciones históricas que se están generando. Nuevas condiciones, desde luego, muy complejas. Por una parte, hay terribles conflictos religiosos con el ascenso del cristianismo frente al paganismo y al judaísmo, pero a la vez hay graves disputas entre las diferentes interpretaciones doctrinales cristianas. Hay además gravísimos peligros exteriores porque se están produciendo grandes movimientos de pueblos bárbaros, lo que se suele llamar tradicionalmente como las invasiones bárbaras, y al mismo tiempo hay un estancamiento de la expansión imperialista romana. Y, por último, también quiero destacar que se está llevando a cabo una reestructuración de las relaciones de poder entre los diferentes grupos sociales y de las relaciones de género de la comunidad romana. Todas estas circunstancias, en mayor o menor medida, afectan a todo el espacio geopolítico del mundo romano que abarca el conjunto de las tierras de la cuenca del Mediterráneo. Hipatia vive en esta época, pero vive en un lugar concreto. Ella vive en Egipto, en concreto en la ciudad de Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno en la zona del oeste del delta del Nilo, y es una ciudad que prosperó rápidamente en la época ya romana, pues Alejandría se va a convertir en una de las ciudades más populosas del imperio. Parece que era la tercera o la cuarta ciudad del imperio, después de Roma, de las grandes capitales del imperio, que son Roma, Constantinopla. Antioquía también le puede disputar este lugar, pero en fin, Alejandría, de luego, era excepcional. Es una ciudad que cuenta con tres grupos de población, que son los griegos y romanos, ya también romanos, los judíos y la población nativa egipcia. La ciudad está dividida en barrios, a su vez se subdividen en distritos, y esto significa que no es solamente una división administrativa, sino que también es una división de la población. La población está habitando cada una de estas regiones. Ahí están los barrios judíos, están los barrios griegos y los barrios de la población nativa, con importantísimas diferencias entre ellos y desigualdades. Los judíos es una población muy numerosa, próspera, dedicados fundamentalmente al comercio, a las actividades mercantiles. La población griega y romana es la población dirigente, es la población privilegiada, y la población nativa, la población egipcia, es la población más humilde, que se encuentran en una posición de marginación extraordinaria. La sociedad alejandrina no es una sociedad mestiza, es un mosaico. Viven unos
junto a otros, pero no mezclados. Hay lugares en los que, bueno, hay una cierta convivencia, hay una especie de cohabitación, pero la realidad es que las relaciones entre las diferentes comunidades son muy complicadas, muy difíciles. Es más, todo se resuelve de forma violenta. Lo cierto es que en la antigüedad tardía la violencia urbana es un rasgo característico de esta época. Las muchedumbres pues dirimían sus dificultades y, en fin, sus preocupaciones realmente mediante la ira y, como digo, la violencia. Atacan a cualquier grupo o, en fin, o cualquier lugar que les despertara la ira. El lugar de donde solía esta violencia mostrarse fundamentalmente eran los lugares en los que coincidían. Los lugares en los que coincidían en la antigüedad tardía era fundamentalmente el teatro y el hipódromo. Estos eran los lugares de concentración de mucha población, de muchos grupos, aunque todos estaban separados, pero bueno, un insulto de unos a otros, bueno, algo que no les gustara, un rumor que corriera, algo que ya se solía llevar a veces preparado, etcétera, pues, como digo, les movía a la violencia. Desde allí podían salir en algarada y dirigirse pues, contra los lugares de habitación de cada uno de estos pueblos y efectivamente, pues, como digo, tratarse con una extremada violencia. Esto no solamente se da en Alejandría, lo tenemos testimoniado en Roma, en Constantinopla, en Cartago, en Antioquía, etcétera. Pero en Alejandría la violencia era proverbial. La población alejandrina era extremadamente violenta. Había un dicho que decía que los gobernadores entraban en Alejandría temblando de miedo. El gobernador de la ciudad, es decir, realmente eran muy, muy violentos. Y sin embargo, Alejandría tiene una extraordinaria importancia. Es decir, es un lugar, sin embargo, que a pesar de esta violencia, es una ciudad, como digo, extraordinariamente habitada. Allí se dirige mucha población y no pierde su importancia porque reúne pues, una serie de características muy importantes. Primero, desde el punto de vista económico. Alejandría, en la antigüedad tardía, también durante el Imperio, pero en fin, la antigüedad tardía, que es la época de la que estamos hablando, es un lugar de llegada de las rutas comerciales procedentes desde Arabia y desde Persia, de productos de lujo. Allí llegan las sedas, llegan las especias y desde allí desde su puerto se distribuyen por el Mediterráneo. Egipto, además, es muy importante económicamente porque es un productor de cereales, sobre todo de trigo, y desde Alejandría, como digo, desde el puerto, pues se distribuían. Especialmente Alejandría era la abastecedora oficial de la gran capital del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, mientras que Cartago o Sicilia lo eran de Roma. Y, por supuesto, no podemos olvidar la comercialización de productos absolutamente imprescindibles, sobre todo uno de ellos en la antigüedad, que desde Alejandría se van a distribuir, que son productos manufacturados como el lino y el papiro. Recordemos que el papiro es el material de escritura de la antigüedad, todavía en esta época, hasta... Conocen el pergamino, pero todavía no se está utilizando, y Egipto es el principal productor de papiro, y la producción de papiro es un monopolio del Estado, que se lleva a cabo desde Alejandría. Bien, económicamente, por lo tanto, Alejandría destaca muy especialmente. Desde el punto de vista religioso, Alejandría también va a destacar. Desde el punto de vista religioso, y ahora además con la religión dominante, que es el cristianismo, porque Alejandría es sede apostólica. Según la tradición, es uno de los primeros lugares que se ha cristianizado. Se decía que allí había llevado el cristianismo el propio apóstol San Marcos, en el año 43, 44, es decir, muy pronto se ha formado allí una comunidad, es decir, se ha fundado una iglesia, una asamblea de cristianos, y el cristianismo allí pues, ha florecido extraordinariamente, ha atraído a muchos adeptos, y el cristianismo en Alejandría y en Egipto se va a extender rápidamente. El cristianismo en Egipto, que muy pronto va a disponer de un líder muy prestigioso, como cualquier comunidad cristiana, su líder espiritual es un obispo, el episcopos, pero el obispo de Alejandría tiene una peculiaridad, y es que es un obispo muy poderoso porque la iglesia de Alejandría va a ser muy rica.
cuenta con muchas donaciones, normalmente el propio obispo también dispone de muchos recursos económicos, porque los obispos ya en esta época suelen ser personas de familias adineradas, la propia familia del obispo también les ofrece muchos medios e incluso reciben los beneficios del poder imperial, que igualmente les concede, pues, como digo, muchos privilegios. Así que el obispo de Alejandría se convierte en una de las principales autoridades de todas las iglesias cristianas. Hay 5 grandes líderes en la antigüedad tardía, 5 grandes obispos, que son el de Alejandría, el de Roma, el de Constantinopla, el de Antioquía y el de Jerusalén. Estos son los 5 grandes líderes espirituales. Todavía no existe la primacía papal, que aparecerá más adelante y que no va a ser, de hecho, aceptada por estos obispos. Así que el obispo de Alejandría tiene una extraordinaria importancia. Pero es que además en Alejandría hay una importantísima escuela teológica. Ya desde el siglo II, la Escuela Teológica de Alejandría va a hacer defensa de determinadas interpretaciones doctrinales, se va a oponer a las que se consideran heréticas y, como digo, pues personalidades como Clemente, como Orígenes, van a destacar dentro de los teólogos cristianos, que son la intelectualidad cristiana, ¿no? Son los filósofos cristianos. Y dejó en tercer lugar, para destacar la importancia de Alejandría, lo que quizás debería haber dicho al principio, porque es más antigua, y es que en Alejandría se encuentra el Museo de Alejandría, donde el museo es el lugar privilegiado de la intelectualidad, donde se encuentran y acuden científicos, filósofos, poetas, pues desde los primeros momentos de su fundación, y que dispone de una ayuda inestimable, que es la biblioteca. 2 bibliotecas exactamente: la biblioteca principal, que parece que desapareció, sufrió una serie de incendios durante la guerra entre César y Pompeyo. No sabemos si se destruyó en ese momento, pero desde luego posteriormente, ya en el siglo III, en el conflicto que enfrenta, ¿no?, al imperio, en concreto a Marco Aurelio, con el reino de Palmira en Siria, en ese conflicto hay una batalla en Alejandría y parece que se quemó la biblioteca principal. Pero había una segunda biblioteca, una biblioteca filial. La biblioteca filial, dicen que como ya no cabía la biblioteca principal, pues tuvieron que construir otra para guardar 400.000 volúmenes en la filial. Es decir, habría que pensar qué es lo que tendría la biblioteca principal, ¿no? La biblioteca filial está situada en el santuario, en el templo del dios greco-egipcio Serapis, y por eso se conoce como Serapeion, y es la que conocemos en la antigüedad tardía. Y, sin embargo, no conocemos exactamente la estructura física de las bibliotecas. Se supone que tendrían, pues, una estructura parecida a lo que son los templos paganos. Tendrían un pórtico, diferentes salas en las que se guardaban los papiros, salas en las que se celebraban, pues, las conferencias o las clases, pero bueno, no sabemos exactamente cómo sería. En cualquiera de los casos, lo que nos interesa destacar es que allí es donde se encuentra la escuela, los maestros. Son maestros y estudiantes que fundamentalmente son paganos, pero acuden también estudiantes de otras etnias y de otras religiones, es decir, acuden también judíos o cristianos. Los maestros sí son paganos todavía, porque todavía existe la idea, y posiblemente era la realidad, de que los maestros paganos eran los que conocían la cultura clásica, eran los que estaban capacitados para transmitir la cultura clásica. Y pues allí, para adquirir esta cultura, pues acudían los jóvenes para recibir la educación superior.
Esto demuestra que, ya fueran cristianos, como digo, paganos o judíos, esto demuestra que sí había un lugar de convivencia, que es en el Serapeion, ¿no? Que es en la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué se iban allí a estudiar? Bueno, pues porque en ese momento, en aquella época, en la antigüedad, y en la antigüedad tardía también, había un gran respeto por el conocimiento. El conocimiento en sí mismo es un valor, pero es un valor que no solamente lo tiene el que posee el conocimiento, sino toda la civilización. Y, en particular, daba, claro, un gran prestigio a los lugares en los que esos conocimientos estaban depositados. Por eso la educación superior es un fenómeno urbano y fundamentalmente dirigido a las clases dirigentes. Hombre, los estudiantes vienen a Alejandría, como también van a Antioquía, todavía siguen yendo a Atenas, cada vez menos, porque la situación en los Balcanes era muy complicada por la llegada de los bárbaros. Bueno, también iban a Cartago, iban a otros lugares, pero desde luego las escuelas orientales del Oriente Romano eran las más prestigiosas. Alejandría era una de ellas, urbano y de la clase dirigente. Tanto es así que, de hecho, la propia administración, podía ser el concejo de la ciudad o el propio Estado, asumían los gastos, pagaban a los profesores para que estuvieran en este lugar e impartieran allí sus clases, para que no dieran clases privadas, que les podían a veces resultar más beneficiosas económicamente, porque el precio era libre, pero, en fin, se garantizaban la presencia de determinadas miembros de familias poderosas y, sobre todo, y muy fundamental, se aseguraban la formación de lo que luego va a ser la clase dirigente. Y esto, pues, como digo, a los poderes públicos les interesaba muy especialmente. Bien, en este escenario es en el que vamos a encontrar a Hipatia, que va a tener un protagonismo histórico que, desde luego, no parece que ella buscara en ningún caso. Sobre Hipatia realmente tenemos una información muy fragmentaria, porque con ella sucede como con otras mujeres de la historia. El relato histórico, que ha sido escrito por hombres, se ha ocupado fundamentalmente de hablar de la historia de los hombres, de la experiencia de los hombres, que se ha considerado como sinónimo de la experiencia humana. Donde los hombres no participan, pues no tiene interés histórico. De las mujeres, de lo que les pasaba a ellas, pues la verdad es que se decía muy poco, y solamente cuando les pasaba algo excepcional, es decir, algo que se salía de la norma de lo que era ser, de la vida que solía llevar una mujer. Entonces se ocupa muy poco. Por eso es por lo que en realidad la mayor información la tenemos sobre Hipatia en las circunstancias, sobre su muerte y en las circunstancias de su muerte, que la tenemos bien establecida en el año 415. Sin embargo, bueno, lo primero que tenemos, y una de las cosas que se plantea, en el 415 muere, es asesinada. ¿Y qué edad tiene? Bueno, este es el primer problema, porque no sabemos cuándo nace, realmente no lo conocemos. Y se han barajado diferentes fechas. De las varias fechas que se han manejado, se destacan sobre todo dos. O bien que nació en el año 355, o bien que nació entre el año 370 o 375. En el primer caso, si es en el año 355, en el 415 tendría 60 años. Bueno, yo hice las cuentas en casa y me salía, ahora supongo que saldrá también. Si es en el 370 hasta 375, pues en el momento de su muerte tendría unos 40 años. ¿Cómo podemos resolver esta duda? Bueno, pues solo hay, no hay ninguna manera de resolverla, pero sí hay dos argumentos para optar por una edad u otra. Y es que hay dos fuentes que nos cita cada una de ellas un rasgo sobre Hipatia en el momento de su muerte. Y uno de ellos es el que nos dice que en el momento de morir Hipatia ella era mayor, lo cual podemos suponer entonces que en la mentalidad del momento, para hablar de una mujer mayor, estarían pensando que podría tener 60 años, es decir, que le podríamos adjudicar aproximadamente, claro, no es que digamos que tuviera 60 años, pero aproximadamente. Por lo tanto, le podríamos adjudicar que habría nacido en el año 355. Pero tenemos otra fuente en la que se nos dice que en el momento de su muerte Hipatia era bella. Entonces, volvemos otra vez a aplicar el mismo criterio de la mentalidad de la época y debemos de suponer que llamar a una mujer bella pues posiblemente no se le aplicaría si tuviera más de 40 años, lo cual serviría para
en fin, apoyar la idea de que habría nacido entre el 370 y el 375. Pero claro, es que el problema está en que, excepto estos dos datos, que es mayor, que yo no digo que sean contradictorios, ser mayor y ser bella puede darse, pero claro, tenemos que situarnos siempre en el momento histórico. Pero excepto estos dos datos, que era mayor y que era bella, que además pueden ser ambos mentira, pero bueno, nos lo dicen, y como nos manejamos con tan pocas fuentes, pues tenemos que recogerlos, no sabemos nada más. No nos dicen si era baja, si era alta, si era rubia, si era morena, si hubiera tenido canas, por ejemplo, también podría ser una señal. Que en el caso de las egipcias, como sabéis, las egipcias tienen la costumbre, aunque Hipatia realmente es griega, ella no es egipcia, pero en fin, las egipcias se afeitaban la cabeza y usaban peluca, también se teñían el pelo, bueno, en cualquiera de los casos. Es que no sabemos absolutamente, de su aspecto físico no sabemos nada más, ningún otro dato. Así que, pues bueno, en realidad yo creo que ahora mismo esto no es lo que tiene mayor interés y podemos dejarlo pues un poco a, diríamos, si lo permitís, pues a la ficción cinematográfica, y hago el guiño a la película. Pero, en fin, sabemos otras cosas. Dejo sin resolver, porque como en historia la verdad es que dejamos las cosas casi siempre sin resolver. Algo que a veces los estudiantes dicen, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos, por eso hay que seguir trabajando. Sabemos de tomar alguna cosa. Es verdad que Hipatia nace en Alejandría, ella es de Alejandría, ella es hija de Teón, que es un filósofo, un geómetra, y parece que es fue director del museo. Pero ya tampoco sabemos nada más de la familia, no sabemos si tuvo hermanos ni nada más de esto. Ella como mujer, en realidad, su destino era el de cualquier otra mujer romana, es decir, tendría que haber llevado una vida acorde con las normas romanas. Las normas romanas se rigen por el sistema patriarcal, es decir, el sistema patriarcal romano tiene dictaminado que las mujeres son débiles física y psíquicamente por razón de su sexo. Por lo tanto, es necesario que estén siempre bajo la custodia de un varón que será en primer lugar, lógicamente, el padre y posteriormente el marido. Y que por esta debilidad física y psíquica, en razón de su sexo, pues su vida donde mejor se puede desarrollar es en el ambiente doméstico, primero en casa del padre y después en casa del marido. Por supuesto, están absolutamente excluidas del ámbito político. No pueden ejercer cargos políticos o públicos, no pueden votar, en fin, no pueden hacer nada que sea del ámbito público. Pero sí tienen, las mujeres libres y ciudadanas sí tienen una serie de deberes cívicos, y es el de contraer matrimonio legítimo para, de esa manera, proporcionar descendencia legítima. Por esa razón, las mujeres romanas, bueno, también las mujeres de la antigüedad en general, pero en fin, estamos hablando de las romanas, se casan a una edad muy temprana, legalmente a partir de los 12 años. Así se procuraba garantizar la continuidad de la familia y la supervivencia de la comunidad ciudadana. Pero en el caso de las mujeres romanas hay una peculiaridad. Por supuesto, tienen el deber biológico de la reproducción, pero tienen a continuación otro deber, y es la de educar a sus hijos e hijas, pero muy especialmente a los varones. Tienen que transmitirles la cultura romana, los valores romanos, el amor a la patria, el deber con la comunidad. En este momento ya la lealtad al emperador, en fin, etcétera, etcétera. Ellas son las que crean a los auténticos ciudadanos romanos. Y no olvidemos que en Roma la familia es el medio de contribución pública y a través de ella se obtiene reconocimiento y satisfacción. Por lo tanto, esta tarea, este deber que tienen las mujeres romanas, pues es un alivio porque, claro, para que ellas puedan formar a sus hijos, les cuentan las normas, les tienen que contar pues, la historia de Roma, las leyendas, en fin, todas las proezas, los héroes, etcétera, etcétera, en los primeros años, lógicamente, de su vida, pues, lógicamente, ellas tienen que tener alguna instrucción, algo tienen que saber. Hombre, eso no quiere decir que las mujeres romanas tengan gran desconocimiento, de hecho la mayoría serían analfabetas o apenas sabrían leer y escribir, pero las mujeres, sobre todo de las clases elevadas, sí que recibirían
una instrucción. Pero, sobre todo y fundamentalmente, además de que ellas pueden tener cultura o pueden tener una determinada preparación, sobre todo y fundamentalmente es que ellas tienen una ventaja psicológica. Y es que para ellas la vida es gratificante. Cumplen con un deber y ese deber, además, cuando cumplen bien con su deber, se les reconoce. Se les va a honrar, se les va a rendir incluso homenajes públicos, algo que no había pasado con otras mujeres de la antigüedad. Por lo tanto, vemos cómo el sistema patriarcal romano no es monolítico. Y tanto no es monolítico que, de hecho, hay mujeres que pudieron llevar, además de una vida doméstica o familiar, pudieron llevar también otras actividades, porque siempre, por supuesto, excluidas del ámbito político, no están excluidas del ámbito civil. Las mujeres romanas pueden ser propietarias, pueden administrar sus bienes, pueden asistir a actividades sociales, pueden, por supuesto, pueden participar y tener responsabilidad en el ámbito religioso. Así que, por lo tanto, las mujeres romanas, pues tenían, y ya sobre todo en esta época, en la antigüedad tardía, pues tenían posibilidades de intervención en la vida de una manera bastante general. Pero es que, además, en Roma, en el mundo romano, no estaba mal visto que las mujeres tuvieran cultura. Yo digo que no sería lo más habitual, o muy generalizado, pero las mujeres podían recibir una buena educación. Hombre, evidentemente las mujeres que reciben una educación son las mujeres que pertenecen a familias intelectuales o familias de la clase elevada. Y es muy interesante que precisamente los que van a permitir, y de hecho van a proporcionar instrucción a las mujeres, va a ser el padre. Esto lo conocemos desde la época de la República Romana. Mujeres cuyos padres han sido abogados, ellas aprenden, son abogados, por lo tanto conocen bien la oratoria, pues ellas son también oradoras. Por ejemplo, es un caso excepcional en el mundo romano. Y de la época de Hipatia, pues conocemos otras mujeres que también son filósofas, que también son profesoras. Lo que pasa es que, desgraciadamente, prácticamente solo conocemos sus nombres, no sabemos mucho más. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no era extraño que Hipatia fuera educada, recibiera una educación. Si su padre es un intelectual, es un filósofo, pues su padre la va a instruir. Y, efectivamente, ella es discípula de su padre. Tampoco tenemos por qué negar que incluso pudiera haber recibido instrucción de otros maestros del museo. Podría ser, en fin, no lo sabemos, pero pudiera ser. Ella lo que recibe, por supuesto, entonces tiene acceso a una educación superior. La educación superior en la antigüedad es la filosofía. Pero la filosofía es un campo amplio de estudio que incluye las matemáticas y la astronomía, ya que ambas materias, es decir, todas las ciencias exactas, entienden ellos que están sometidas a presupuestos filosóficos. Y ella, pues efectivamente, llega a ser filósofa. De hecho, ella lo que más le va a interesar va a ser las matemáticas y la astronomía. Ella llega a ser filósofa y los testimonios que tenemos sobre ella dicen Hipatia la filósofa, es decir, siempre le dan este título. Ella se inscribe en el neoplatonismo, que es la última doctrina filosófica de la antigüedad pagana, del cual yo no voy a hablar porque tenemos una ilustre interventora a continuación, pero hay algunas, solo quiero destacar el hecho de que ella pertenezca al neoplatonismo, algunos aspectos. Y es que el neoplatonismo recoge otras corrientes filosóficas del neopitagorismo, del estoicismo, del aristotelismo, etc. Y muy en concreto, ya el neoplatonismo lo que va a ofrecer es un gran énfasis, va a poner un gran énfasis en el ascetismo y en la moderación. Es decir, el filósofo entiende que tiene que estar alejado de las pasiones humanas, pues el celibato, ¿no? lo que se predica, la continencia. Y los filósofos, por eso, desde épocas ya anteriores, habían adoptado una actitud muy crítica hacia el matrimonio. Para algunos el matrimonio era absolutamente rechazable, eran totalmente opuestos a él porque consideraban que el matrimonio era un estado contrario a la vida filosófica. Otros, sin embargo, aunque también decían que el matrimonio era malo, pero sin embargo había que tolerarlo porque, claro, el matrimonio era un deber cívico.
que es la gran aportación, de hecho, del mundo romano. El ascetismo ya en los siglos IV y V se va a extender extraordinariamente entre los filósofos, tanto paganos como cristianos, me queda muy poco, aunque por razones diferentes. Para los paganos, porque es la forma de vivir, mientras que para los cristianos, porque el celibato va a ser la forma de renunciar al mundo, del cual hay que pasar lo más rápidamente posible. Claro, esto está muy bien, pero el caso de Hipatia, que es una filósofa que sea célibe, está muy bien porque es filósofa, pero está muy mal porque es una mujer. Una mujer no puede ser célibe, ella lo es. Por lo tanto, rompe la norma romana de que las mujeres tienen que estar bajo la custodia de un hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el problema que se presenta entonces es que una mujer célibe, cuando el padre muere, parece que Teón murió a principios del siglo V, pues se quedan sin protección, no tiene protector, no tiene ningún tutor y queda desvalida y desamparada. Este desamparo se va a manifestar muy especialmente cuando en Alejandría el cristianismo, que como decía, pues tiene un gran poder, se haga cargo, ¿no?, de la dirección del cristianismo en Alejandría el obispo Cirilo. Cirilo es un personaje extraordinario, siento no tener tiempo aquí para hablar de él, porque es uno de los teólogos fundamentales de la Iglesia. Aunque su teología, en los últimos momentos, tendió, y luego fue desarrollada posteriormente, él no lo llegó a manifestar así, pero tendió hacia el monofisismo, que luego ha sido considerado por la Iglesia ortodoxa y católica, es una herejía el monofisismo, pero sin embargo es el fundamento del cristianismo copto, del cristianismo egipcio. Y bueno, de hecho, pues Cirilo no ha sido reconocido como patriarca de la Iglesia hasta el siglo XIX, la Iglesia católica hasta el siglo XIX, pero muy admirado, porque lo consideran fundador, por los coptos, que sí lo consideran santo. Cirilo es ya es un obispo que, como otros muchos, está convencido de varias cosas. Primero, de que la autoridad religiosa es absolutamente superior, la autoridad religiosa cristiana es absolutamente superior a cualquier otra autoridad, y que todos los cristianos, independientemente de su posición política o de su posición social, tienen que seguir los dictámenes del obispo, tanto en su vida privada como en su vida pública. Hay un episodio muy significativo en el año 390, es decir, 25 años antes de la muerte de Hipatia, en Milán, en el que se enfrentan el emperador Teodosio con el obispo de Milán, con San Ambrosio. Ha habido un conflicto, los cristianos de la ciudad de Tesalónica habían asesinado a un jefe militar romano y Teodosio pues había llevado a cabo una represión brutal. Cuando digo brutal, había mandado asesinar directamente a 3.000 o 4.000 personas. Que son cristianas, claro. Y San Ambrosio le dice que eso es un pecado, que lo ha hecho llevado por la ira, bueno, etcétera, etcétera, y que, claro, tú dices, bueno, pero es que entra dentro de mis atribuciones, yo soy el emperador, tal, y le dice San Ambrosio, o haces penitencia pública o bien te excomulgo. Excomulgar a alguien es muy peligroso porque queda fuera de la protección divina, cualquiera puede atentar contra él. Teodosio tuvo que claudicar, presentarse con todo el ornamento imperial en la catedral de Milán, ponerse de rodillas delante de toda la población de Milán, delante del obispo, y reconocer que había pecado, que era un pecador y que merecía una penitencia pública. Esto ya ha pasado, es decir, los obispos están tomando una importancia trascendental. Cirilo cree también en esto. Y se encuentra, sin embargo, con que el el gobernador de Alejandría, que Orestes, que es cristiano, sin embargo, actúa de una manera bastante independiente. Que además esa independencia puede favorecer a aquellos que son contrarios, que ellos entienden que son contrarios al cristianismo, los judíos por una parte y los paganos por otra. También otras doctrinas cristianas, también otras interpretaciones cristianas. De tal manera que, como digo, Cirilo pues va a ir imponiendo su voluntad, en fin, la dirección, ¿no?, de su interpretación en Alejandría. Pero Cirilo también coincide en la nueva consideración que se está dando en el cristianismo, y es que se ha perdido ya en el cristianismo la primitiva ideología igualitaria.
Ya desde Tertuliano, en el siglo III, ya con San Agustín, se está empezando a pensar en el cristianismo que las mujeres son peligrosas, que las mujeres, habla que son, Tertuliano dice que son la puerta del diablo, que representan el pecado, que representan las tentaciones y que por lo tanto las mujeres no pueden tener presencia pública ni protagonismo. Claro, Hipatia representa justamente lo contrario de esta opinión. Así que desde el 412, que es cuando llega Cirilo es elegido obispo de Alejandría, va a iniciar todo un proceso de desprestigio, una campaña de desprestigio de Hipatia. De lo que la acusa, se la empieza a acusar de que es una bruja, de que es una maga, de que es una hechicera, de que controla a Orestes, porque había tradición en las ciudades del Oriente Romano por parte de los poderes públicos de llamar a los filósofos para pedirles consejo, para pedirles opinión sobre los asuntos públicos. Y efectivamente parece que pasaba lo mismo, pero claro, en el caso de Hipatia es que es una mujer. Entonces, él la acusa de que está manipulando a Orestes y de que le está influyendo. La mayor parte de la población, que es una población ignorante y supersticiosa, pueden creer estas acusaciones, porque claro, todos saben que Hipatia sabe de números, sabe del movimiento de los astros, y claro, el que sabe de números y sabe el movimiento de los astros, pues sabe de adivinación, sabe de predecir el futuro, y pues esos son los magos, los brujos, los hechiceros. En fin, estas acusaciones van a surtir efecto y una serie de incidentes van a facilitar, van a llevar a cabo pues, lo que es una muerte anunciada, que es el asesinato de Hipatia. Son dos incidentes que realmente no tendrían por qué haberle influido a Hipatia, pero sí le influyeron. Por una parte, entre las refriegas entre cristianos y judíos, pues los judíos habían asesinado a unos cristianos, estos y Cirilo reaccionaron asaltando las sinagogas y obligando, les acusan por supuesto de deicidas, les acusan de que no se han arrepentido de su crimen, del crimen, es decir, de haber matado a Cristo, de que no se quieren convertir a la ley nueva, es decir, a la verdadera fe, y bueno, consiguen finalmente que sean expulsados de Alejandría. Y luego hay otro asunto menor, y es un monje, el monacato en Egipto tiene una fuerza extraordinaria, siempre además al servicio del obispo, y un monje ha atentado contra Orestes. Claro, le ha intentado asesinarlo. Lógicamente, lo manda a ejecutar y Cirilo le rinde un homenaje, acusan, pero ahora indirecta, es decir, Hipatia no ha tenido ninguna participación en esto, pero lo que se hace es acusar a Hipatia de que está aconsejando, de que está cerca de Orestes para proteger a los judíos, porque Orestes se resistió mucho a la expulsión de los judíos, era una pérdida económica muy importante, y que también ella había influido para que ejecutaran a un cristiano, porque ella es pagana, es decir, la muerte estaba anunciada. Hay diferentes versiones, unos dicen que un grupo de fanáticos cristianos la sacó iba en un coche, en un carro, otros dicen que la asaltaron en la calle, unos dicen que la despedazaron, otros que sus miembros los esparcieron por la ciudad, otros dicen que la desollaron viva. Bueno, hay diferentes versiones realmente muy, muy dramáticas. Sea como sea, es que los testimonios que hay sobre la muerte de Hipatia, que son testimonios cristianos, muchos de ellos, algunos contemporáneos y otros posteriores, muchos de ellos condenan el asesinato de Hipatia. Dicen que fue una mancha para la Iglesia alejandrina, es decir, se distancian, sobre todo de los de Constantinopla, se distancian de lo que ha pasado. Acusan a Cirilo de haber sido el instigador. Bueno, en realidad no sabemos que Cirilo fuera el instigador. Es verdad que era contrario a Hipatia, pero tampoco podemos saber quiénes fueron. Se habla de los parabolanos, que era una comunidad monástica muy, muy fanática, que eran muy violentos.
pero tampoco sabemos si son ellos, y de hecho hay fuentes que hablan de fanáticos cristianos en general. Lo que sí está claro, para terminar, es que con el asesinato de Hipatia, en mi opinión, se están, quiero hacer estas conclusiones, se están solventando varios conflictos. Por una parte, un conflicto religioso. Se niega la posibilidad de convivencia entre varias creencias, paganismo y cristianismo. El asesinato de Hipatia es la eliminación de una representante del paganismo que era reconocida como autoridad tanto por cristianos como por paganos. Y eliminan a una pagana que, sin embargo, ella no había, por lo menos no tenemos testimonio de eso, de que hubiera sido una pagana belicosa, es decir, ella no había, parece ser, participado en las algaradas de los paganos. Y, sin embargo, va a ser eliminada. Se solventa también con su asesinato un conflicto político, la rivalidad entre el poder civil y el poder religioso. En este caso, ella, con una autoridad intelectual, porque no tiene poder político, no tiene autoridad política, pero sí tiene una autoridad intelectual, apoya en condición de eventual consejera a la autoridad política, representada, pues, en este caso, por el gobernador de la ciudad. Y cuando ella opina, su opinión, cuando ella aconseja, su consejo es respetado por todos. Pero, por último, creo que con el asesinato de Hipatia se está solventando también un conflicto en las relaciones entre hombres y mujeres. Ya no se podía admitir en esta época que una mujer tuviera presencia en el ámbito público sin que mediara la custodia de un varón y que se le reconociera autoridad. Por lo tanto, creo que Hipatia fue asesinada por diversos motivos, pero entre otros, y no sería quizás el menor, por ser mujer, por llevar una vida independiente, independiente de la tutela del hombre, por tener conocimientos y por no someterse a la ideología dominante de su época. Muchas gracias. Bien, continuamos con Josefa Álvarez, que es doctora en Filología por la Universidad de Alcalá, licenciada en Lenguas Clásicas por la Universidad Complutense, y que nos visita porque se doctoró con una tesis que tiene mucho que ver con la época en la que vive Hipatia y con la ocupación que la define, que es la de filósofa. Josefa Álvarez ha trabajado sobre los estudios socráticos en época helenístico imperial y su tesis, voy a leer el título, es la recepción de la figura y doctrina de Sócrates en la escuela medio-platónica de Gallo, Albino de Esmirna y Apuleyo de Madaura. De esta tesis surgieron publicaciones, artículos como El proceso y la muerte de Sócrates en un fragmento de la Metamorfosis de Apuleyo y el tópico de la austeridad socrática en la obra de Apuleyo de Madaura. Pero si bien Elisa Garrido era ejemplo de lo fructífero que puede ser un talento como el suyo dentro de la universidad, el caso de Josefa Álvarez es un poco el contrario, porque es un poco el ejemplo de lo que la Universidad Española hace mal, que es despedir a sus talentos y empujarlos a que se exilien porque no los acoge en su seno. Josefa Álvarez tuvo que trabajar como, en fin, ya saben cómo es la universidad en algunos momentos. Tuvo que marchar a Brasil, bueno, después de trabajar también como profesora de español algún momento en nuestro país, pero viajó a Brasil y trabajó como profesora formadora de profesores de español en el Instituto Cervantes de Sao Paulo, ya que la Universidad de Alcalá había trabajado previamente como primero a profesora asociada de griego y luego también profesora para estudiantes extranjeros. Pero tampoco se quedó en Brasil, sino que sus inquietudes la llevaron a su lugar actual de residencia, que es el estado de Nueva York, la ciudad de Syracuse, en el centro del estado de Nueva York, y allí trabaja en una universidad jesuita que es Le Moyne College, en un estado que está pobladísimo de campus universitarios ideales. La verdad es que dan ganas de volver a ser estudiante cuando se visitan esos campus tan
tan costeados y tan amables para quien de verdad tiene ganas de trabajar, tan receptivos, por cierto, aunque en fin, habrá también sus guerras como en todas partes. En fin, el caso es que Josefa Álvarez es una trabajadora incansable, una investigadora que no ha dejado de abrir su campo de intereses. Si bien tuvo que dejar de momento su vertiente filosófica de interés por la filosofía y la filología clásicas, pero no ha dejado por ello de investigar en el campo de la literatura española contemporánea y sobre todo de la tradición clásica en la literatura española. Entre sus últimos títulos en este terreno están, por ejemplo, su artículo publicado en Anales Cervantinos, El caballero del verde gabán, algunas consideraciones desde el epicureísmo y el estoicismo. Su interés por la filosofía sigue aflorando, entre otras muchas publicaciones. También, por ejemplo, publicará dentro de poco en la MLA, ¿no? En la MLA, no lo diré en inglés por no pronunciar horrorosamente, publicará otro artículo dedicado a la novelista Carmen Martín Gaite. Se ha volcado también en los trabajos sobre didáctica de la literatura y de la cultura española dentro de la clase de español y ha llevado a cabo talleres y presentaciones en congresos dedicados a la enseñanza del español como segunda lengua. En fin, yo creo que todavía nos deparará muchas sorpresas su talante y su pasión investigadora y en ello estamos. Nos va a hablar de un tema, yo creo, muy interesante de filosofía y ateísmo, centrándose en las primeras filósofas ateas. No hay muchos datos, seguramente nos llevaremos muchas sorpresas porque los pocos que hay, desde luego, no fueron nunca demasiado divulgados, y hablará del camino que va desde Hiparquia, la representante de la corriente cínica, a Hipatia. Y nada más, le damos la bienvenida y que les sea grato su charla. ¿Puedes a ver si esto funciona? Sí. No. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Les agradezco también, como la ponente precedente, pues la invitación a estas sesiones que me parecen interesantísimas. Por supuesto, agradezco al Centro Cultural Generación del 27, a su directora Aurora Luque, al Centro del Profesorado de Málaga, al Instituto Andaluz de la Mujer y al Servicio de Políticas de Igualdad de Género, no quiero decirlo mal, yo tampoco, pues que me hayan invitado, especialmente porque me han dado la oportunidad de hacer un trabajo que quise hacer hace mucho tiempo y nunca pude, no tuve la oportunidad en esta vida errante que me ha tocado vivir, pues, en fin, me he tenido que ir por otros derroteros. Pero desde mis años de estudiante de doctorado, cuando realicé esta tesis tan curiosa con el doctor Eduardo Acosta, que es especialista en estudios socráticos, en los cínicos, los cirenaicos y en el epicureísmo, sobre todo, pues él tuvo la oportunidad de hacer una edición fabulosa para el círculo de lectores de los filósofos cínicos y cirenaicos y, bueno, en aquella época de estudiante, pues le ayudé un poco, ¿no? Le ayudé buscando fuentes bibliográficas y, en fin, seleccionando textos y demás. Y me encontré entonces con dos gratas sorpresas. Una, que entre esos filósofos había dos mujeres, ¿no? Hiparquia, la cínica, y Areté, la cirenaica. Y la otra gran sorpresa es que también existía un filósofo que era apodado el ateo. Y bueno, cuando descubrí esto, pensé, qué interesante, ¿no? Ateísmo en la antigüedad, pero de una manera tan abierta, ¿no? Y ¿habrá habido más mujeres filósofas? ¿Habrá habido alguna de esas filósofas, habrá sido atea?
habrán merecido ese apelativo. De esta manera, cuando me ofrecieron la oportunidad de venir aquí a hablar sobre mujeres filósofas en la antigüedad, pensé, bueno, ¿por qué no indagar un poco y descubrir si hay algún indicio, ¿no?, de esas mujeres, que efectivamente lo hay, y de si alguna de ellas ha sido atea o ha tenido alguna vinculación con el ateísmo? Antes de pasar a la presentación de estas figuras femeninas de las que voy a hablar y de contextualizarlas, que es lo que voy a hacer dentro de dentro de los sistemas filosóficos a los que pertenecen, voy a reparar primero en el concepto clave de nuestra exposición, ¿no?, en el concepto de ateísmo. Para comprender su significado de manera precisa, resalta un estudio de George Smith en un libro que se titula Ateísmo, traduzco el título, El caso contra Dios, la necesidad de oponerlo a teísmo. Define el teísmo como la creencia en un dios o varios dioses, y más concretamente como la creencia en un tipo particular de Dios, el Dios personal del monoteísmo. Dado que A, como sabemos, es un prefijo negativo, el concepto ateísmo se correspondería, según Smith, con su opuesto, es decir, sin teísmo, esto es, sin creencia en un dios o en dioses. Ateísmo es, por tanto, la ausencia de una creencia teística. A veces es definido como la creencia de que no hay Dios de ningún tipo, estoy citando literalmente las palabras de Smith, o el reclamo de que no puede existir, pero el ateísmo en su forma básica no es una creencia, sino la ausencia de creencia. Bueno, teísmo y ateísmo son, pues, términos descriptivos que marcan la presencia o ausencia de una creencia en Dios. Cabe así preguntarse, ¿se puede hablar en este sentido de ateísmo en la antigüedad grecolatina? Según Bremer, el ateísmo nunca se convirtió en una ideología con reconocible seguimiento entre griegos y romanos. Él ha hecho un estudio para una enciclopedia sobre el ateísmo que ha publicado Cambridge University Press y bueno, es uno de los pocos estudios que he encontrado particularmente dedicados al ateísmo en la antigüedad y deja muy claro esto, ¿no? Pero bueno, yo dejaría al margen de la discusión sobre si ideología es una palabra adecuada para hablar de ateísmo, pero es importante reparar en el desarrollo que el estudioso hace de esta observación. Y dice así: todo lo que existe en la antigüedad, y esto me parece muy importante, es el individuo excepcional que eleva su voz para poner en duda o atacar a filósofos que proponen teorías intelectuales sobre la aparición de los dioses, sin normalmente llevar sus teorías a la práctica o rechazar las prácticas religiosas en su conjunto. O sea que, en este caso, por ejemplo, a mí me viene a la mente el ejemplo de Sócrates, ¿no?, que fue acusado de no creer en los dioses en los que creía la ciudad. Bueno, ¿y por qué? Pues porque él pone en duda determinadas cosas, ¿verdad? Entonces a alguien le resulta inconveniente, entonces se le acusa. Pero la mayor parte de las fuentes nos demuestran que Sócrates era un hombre piadoso que cumplía con sus deberes con respecto a la religión helénica. Así que, en fin, creo que esta observación es del todo pertinente. Bremer observa que las escasas huellas del ateísmo en la antigüedad corresponden a un ateísmo suave, él lo denomina soft, más próximo al agnosticismo, o bien a imputaciones contra ciertos individuos como forma de desacreditarlos. A su modo de ver, se pueden distinguir tres periodos del ateísmo grecorromano: los periodos clásicos y el helenístico, en los que se empieza a tildar a los primeros filósofos, a los filósofos presocráticos de ateos, por dedicarse a estudiar la naturaleza del cielo. Esto es interesante, después lo veremos, ¿no?, con respecto a Hipatia, como nos ha comentado Elisa Garrido, ¿verdad? Y se trata de explicar la existencia de los dioses. En algunos momentos aparecen teorías sobre por qué nacen los dioses o de dónde surge el concepto de Dios. Bueno, en fin, no tenemos mucho tiempo para comentar esto, pero hay teorías de lo más interesantes. Y, por otro lado, diferencia el periodo romano cuando los cristianos fueron llamados ateos por los griegos y los griegos ateos, a su vez, por los cristianos.
En todos los casos reserva el término ateísmo para hablar en general sobre esos pensadores que niegan la existencia de los dioses o que proponen teorías para explicar dicha existencia. Bueno, hecha esta precisión sobre los peculiares significados de la palabra ateo en la época que nos ocupa, centrémonos ahora en las mujeres filósofas y en el aspecto de si entre ellas alguna mereció o merece el apelativo de atea, en el sentido en que Bremen delimita el término, porque yo creo que no podemos hablar de ateísmo en el sentido en el que lo entendemos ahora. Hoy en día proliferan los estudios que indagan sobre el papel de la mujer en el panorama filosófico de la antigüedad, y todos ellos dejan claro que hubo mujeres vinculadas a diferentes escuelas de pensamiento. Si bien, como Caitlin Wither pone de relieve en su estudio Mujeres filósofas en el mundo griego, la relación mujer-filosofía que ha prevalecido hasta la actualidad ha sido la existente entre Sócrates y su esposa Jantipa, o sea, la mujer pesada que evita que su marido, el sabio, se dedique al sagrado diálogo con los pensadores, ¿no? Ella siempre es un estorbo que está ahí en medio. Esa es la imagen que tradicionalmente, ¿no?, hemos recibido de la conexión mujer-filosofía. Siendo conscientes de que existieron otras mujeres filósofas, incluso los albores de la filosofía, especialmente entre los pitagóricos, hay una gran lista de mujeres filósofas de las que, como ha dicho Elisa Garrido, solo se conservan prácticamente los nombres. Vamos a iniciar nuestro viaje en el siglo IV a.C., en el marco de una de las escuelas socráticas llamadas convencionalmente menores, sobre todo por la falta de testimonios o porque estos testimonios son fragmentarios, ¿verdad? Y se trata en particular de la escuela cínica, heredera directa de las preocupaciones morales características de la especulación socrática. Los testimonios de inicios del cinismo definen el movimiento como un camino de corto recorrido hacia la virtud. Y estoy utilizando la definición de Eduardo Acosta en esta antología que les comentaba de Cínicos y Cirenaicos, que me parece muy precisa y adecuada. Ese camino fue iniciado por Antístenes, un discípulo directo de Sócrates, que como su maestro consideraba que la virtud era el verdadero bien, que podía ser enseñada y que se manifestaba en las acciones sin necesidad del recurso al conocimiento, al logos. En él se encuentra ya una tenue insinuación de que puede penetrarse en el ámbito de la sabiduría al margen de las normas y las convenciones sociales, que es el rasgo fundamental que radicalizará su figura más destacada y conocida para la posterioridad, Diógenes de Sinope. Desde él, desde Diógenes, el cinismo fue considerado por la tradición antigua más una forma de vida que un sistema filosófico, ¿no? Entonces se le quitó prestigio. No, esto no es un sistema filosófico, es una forma de vivir, un modo de entender la vida. Para ello, para lograr la virtud, que era el propósito de la vida cínica, ¿verdad?, la autarquía, la libertad y la insensibilidad eran las vías esenciales de acceso. El cínico, explica Acosta, lo cito literalmente, saciado del fecundo caudal de su vida interior, no necesita de las riquezas, desprecia las normas establecidas y no está atento a los favores que pueda depararle la fortuna. Y continúa. Diógenes encarnó como ningún otro miembro de la secta el compromiso con el objetivo de que el hombre se acomodara a vivir conforme a la naturaleza. No es de extrañar, pues, que los cínicos vincularan el nombre de su escuela al perro. Kinos en griego significa perro, dado que en este animal encontraron un modelo ideal para el desprecio de la norma y la reivindicación de la physis, de la naturaleza. Como perros se alimentaban de lo poco que podían conseguir y como tales complacían sus necesidades básicas del modo más sencillo y en público. De ello son ejemplo característico igualmente los también cínicos Crates y su esposa Hiparquia, que según diversos testimonios, como este que voy a leer de Sexto Empírico, llevaban a cabo el acto sexual en público. Entonces el texto dice así: los hábitos particulares se oponen a veces a la norma de conducta general. Mientras la mayoría de los hombres se retiran en privado para tener relaciones sexuales con sus mujeres, Crates lo hacía en público con Hiparquia. Estoy leyendo las traducciones de Eduardo Acosta. El propio Crates afirma que su matrimonio es un matrimonio
cínico, ¿no? Lo denomina quinogamia. Poco sabemos de Hiparquia, de su mujer. Por su relación con Crates puede situarse su vida a caballo entre los siglos IV y III a.C. Diógenes Laercio no le adjudica la autoría de obra alguna, pero la Suda, que bueno, creo que sabrán que es un léxico del siglo X, ¿verdad?, que ha recopilado información sobre muchos autores de la antigüedad, hace suyas unas hipótesis filosóficas, unos epikermas o demostraciones lógicas y unas cuestiones o interrogantes dirigidos precisamente a Teodoro el Ateo. No obstante, a través de Diógenes Laercio nos han llegado algunos datos importantes sobre su persona y sobre su actitud ante la vida. Sabemos por él que era hermana del también cínico Metrocles y que se enamoró a tal punto de Crates y de sus doctrinas que renunció a la comodidad de su vida holgada, pertenecía a una buena familia, una familia acomodada, para adoptar el ideal de vida cínica. Y les leo el texto que es, creo, bastante bonito e interesante. También quedó cautivada con sus doctrinas Hiparquia, la hermana de Metrocles. Ambos eran de Merodea, y se enamoró de Crates, de sus teorías y de su vida, sin prestar atención a sus pretendientes, ni a su riqueza, ni a su nobleza, ni a su belleza. Sí que tuvo varios pretendientes, pero los ignoró. Crates era todo para ella, e incluso llegó a amenazar a sus padres con que se quitaría la vida si no le permitían casarse con él. Entonces, Crates fue llamado por sus padres para que disuadiera a la muchacha de sus propósitos, y hacía todo lo posible por conseguirlo. Pero al final, como no lograba convencerla, se puso en pie, se despojó en su presencia de toda su vestimenta y le dijo: «He aquí a tu esposo, he aquí sus posesiones, decide en consecuencia, porque no podrás ser mi compañera si no adoptas también mi modo de vida». Interesante. Las fuentes nos presentan a Hiparquia entonces como una mujer decidida, capaz de romper con las tradiciones que su sociedad reservaba a las mujeres, ¿no?, de las que un poco nos ha hablado Elisa antes. Con una habilidad notoria para el manejo de la palabra y a la par de la ironía, se entregó a la práctica de la parresía, la expresión libre y abierta, que para los cínicos era una especie de activismo discursivo por parte de hablantes no invitados a tomar la palabra en la polis griega, donde solo los nacidos libres eran invitados a la participación cívica. O sea que si alguien no debía hablar en un determinado lugar, estaba ejerciendo o actuando de esa manera, ¿no?, defendiendo la parresía. Hiparquia, aunque perteneciente a una clase social privilegiada, tenía limitada dicha participación por ser mujer y, sin embargo, no dudó en desafiarla. Así se deduce de la anécdota que transmite también Diógenes Laercio sobre su disputa con Teodoro de Cirene, en uno de los banquetes a los que, rompiendo nuevamente las normas del género, acudía con su esposo. Las mujeres, por supuesto, no podían ir a los banquetes y menos intervenir, tomar en ellos la palabra. El texto dice así: «Fue precisamente con ocasión de acudir a un banquete en casa de Lisímaco cuando refutó a Teodoro, llamado el Ateo, proponiéndole el siguiente sofisma: lo que no se consideraría injusto haciéndolo Teodoro, tampoco se considerará injusto si lo hiciera Hiparquia. Teodoro no comete injusticia si se golpea a sí mismo, tampoco comete injusticia Hiparquia si golpea a Teodoro». A tal argumento, Teodoro no puso ninguna objeción, sino que intentó despojarla de su vestido. Pero Hiparquia no se quedó atónita ni se perturbó, como le habría pasado a cualquier otra mujer. Al contrario, cuando Teodoro le dijo: «¿Es esta la que abandonó la lanzadera en el telar?», respondió: «Yo soy, Teodoro, pero no creas que he decidido mal sobre mi persona, si el tiempo que iba a emplear en el telar lo he dedicado a mi educación». En cuanto a su actitud ante la religión, no hay nada en los fragmentos directamente relacionados con ella que nos permita conocerla con certeza. No sabemos, o sea, no podemos decir, pues era atea o no era atea, o creía en los dioses tradicionales, no creía en ellos. No sabemos nada porque no hay ninguna fuente directa al respecto. Entonces, todo lo que voy a hacer es especular, basándome pues, en lo que conocemos sobre su escuela. Acosta responsabiliza al cinismo de un cambio en el aspecto de la religiosidad griega. Reconoce la presencia en los cínicos de referencias a los dioses, pero más a modo de expresión de su legado cultural que de reflexión sobre lo trascendente.
Para Costa, estos filósofos hacen suyo lo que la antropología conoce como alejamiento de Dios. Creo que es una expresión que popularizó Mircea Eliade. Experiencia que compartirán también otros filósofos como Epicuro, de los que hablaremos más adelante. Alude a una anécdota transmitida por Tertuliano, según la cual, cuando se le preguntó a Diógenes si existían los dioses, contestó este que lo ignoraba, como igualmente ignoraba qué sucedía en los cielos, pero que en todo caso le parecía que era útil que los dioses existieran, aludiendo al hecho de que, existiendo los dioses, resultaba inaceptable que se sacara provecho del temor que en los hombres genera la creencia en su intervención en los asuntos del mundo. A Diógenes se atribuye también el silogismo: todo pertenece a los dioses son amigos de los sabios, y los amigos comparten las cosas. Luego todo pertenece a los sabios. Es de esta manera como el cínico justifica la mendicidad que practicaba, ya que a través de ella no hace otra cosa que reclamar lo que es suyo. Y no hay por qué identificarle en una auténtica actitud religiosa, máxime si tenemos en cuenta el sarcasmo del que con frecuencia hace alarde el filósofo de Sinope. Estaríamos más próximos en estas manifestaciones a ejemplos de lo que Bremer denomina suave ateísmo, más cercano al agnosticismo. Pedro Pablo Fuentes González se sirve de hecho de dicha etiqueta al hablar del asunto y dice así: no es que los cínicos fueran religiosos, ni mucho menos. Más bien se limitaban a una actitud puramente agnóstica. Al cínico la existencia de los dioses en nada le afecta, pero su modelo de perfección le resulta útil. Cabe pensar, pues, que la actitud de Crates y de Hiparquia ante la religión fuera similar, especialmente cuando Crates se proclamaba ciudadano del mundo, cosmopolita, defendiendo que su patria no estaba hecha ni de un solo techo ni de una sola muralla, puesto que su ciudad y su casa eran la tierra entera, en un rechazo a los vínculos sociales que pudieran poner en peligro su libertad individual. Por tanto, ¿por qué atarse a unos determinados dioses en concreto, verdad? No hay razón para pensar otra cosa respecto a su esposa, que tan entusiásticamente se entrega a la vida cínica como para merecer que Antipatro de Sidón pusiera este epigrama en su boca: yo, Hiparquia, no las labores de las mujeres de amplias vestes, sino la ruda vida de los cínicos he elegido. No me agradan las túnicas sujetas con fíbulas, ni las sandalias de gruesa suela, sino la alforja que acompaña al bastón y el doble manto que también se adapta como cubierta de mi lecho sobre la tierra. Sostengo que soy más fuerte que la Melania Atalanta, tanto como la sabiduría es mejor que la vida montaraz. Es entonces más que probable, si no un ateísmo en el sentido moderno del término, sí un agnosticismo o una actitud indiferente hacia los dioses en una mujer que fue tan lejos de las normas de vida destinadas a su género en esa época y que vivía al margen de aquellas, valorando por encima de todo su libertad. En la misma línea de alejamiento del dios, que hemos citado antes, se encuentra también la escuela epicúrea, en la que en este aspecto vemos claras conexiones con el cinismo. En su carta a Meneceo, Epicuro ofrece los principios del tetrafármaco, o cuádruple remedio, esto es, la medicina para los temores del alma, cuyo primer principio era Dios no se ha de temer. Los dioses existen, pero no hay que temerlos, porque viven plenos y felices sin preocuparse de los hombres. En ningún momento su tranquilidad quedará alterada para preocuparse por nosotros, de modo que se niega totalmente la providencia. No obstante, no significa eso que los hombres deban alejarse de su culto, ya que a su contemplación serena, como modelos de eterna felicidad que son, proporciona también alegría en nosotros. O sea que si los contemplamos nos vamos a sentir felices viéndolos a ellos tan felices también, ¿verdad? Bueno, ellos se convierten en modelos de perfección a los que los hombres deben aspirar, al punto que si vivimos como ellos, inmutables e indiferentes entre los hombres, obtendremos la felicidad. Tales afirmaciones le valieron durante siglos el apelativo de ateo. Bremer considera que probablemente fueran los estoicos, deseosos de atacar las premisas de la física de Epicuro, los que infirieron que los dioses no tenían un lugar en su sistema y le adjudicaron dicho calificativo por primera vez. O sea que por envidia, ¿verdad?, por rivalidad entre sistemas, pues empezaron a atacar a Epicuro de ateo y ya se ganó la etiqueta para siempre. La doctrina en sí y sus seguidores arrastraron esa etiqueta, muy especialmente desde los albores del cristianismo, por ende en absoluto afín a la negación de la providencia y al hedonismo que pregonaba la escuela, que por cierto fue también malentendido, pero bueno, este es otro tema.
Es sabido que Epicuro era conocido por el hecho de permitir la presencia de esclavos y mujeres en el jardín, que era el nombre que recibía su escuela. Esas mujeres en su mayoría eran heteras, según lo que dicen, lo que nos transmiten las fuentes. Entre ellas, de un fragmento de Diógenes Laercio, destaca, al parecer, una tal Leoncio, Leontia, en fin, se traduce su nombre de diferentes formas. Y es la más popular, y siguiendo el testimonio de Diógenes Laercio, parece que Epicuro estaba absolutamente fascinado por ella. Algunas fuentes dicen que ella era la amante de Epicuro, sin embargo, otras fuentes hablan de que era la amante o la esposa, hay diferentes versiones, de Metrodoro, otro discípulo de Epicuro. Apenas conocemos más que el título de una de las obras de esta mujer, que habría consistido, al parecer, en una refutación contra Teofastro, sucesor de Aristóteles en la dirección del Liceo. De su existencia deja constancia una referencia de Plinio, por lo demás bastante negativa. Dice: pero yo no sabía que Teofastro, un mortal cuya eminencia como orador le valió el título de El Divino, contaba con un libro escrito contra él por una mujer, lo que fue el origen del proverbio sobre escoger un árbol del que colgarse. Diógenes Laercio cita además una línea de una carta dirigida a ella por Epicuro. La carta dice así: «Oh señor Apolo, mi querida pequeña Leontia, con qué tumultuoso aplauso fuimos inspirados mientras leíamos tu carta». Pero no sabemos nada más, no sabemos qué decía la carta, no sabemos absolutamente nada. Junto a su nombre aporta el biógrafo los de otras mujeres que vivieron con el fundador de la escuela. Todas ellas parecen haber sido admitidas en un plano de igualdad con respecto a los hombres en el jardín, ya que Epicuro consideraba posible la amistad entre ambos géneros. No obstante, un reciente estudio cuestiona dicha igualdad, no viendo suficiente prueba de ella en los elogios proferidos por el filósofo hacia sus seguidoras en alguna de sus cartas, y entendiendo que su presencia era debida simplemente al rechazo del maestro por lo público. Bueno, el último nombre de mujer que llega hasta nosotros, procedente de la tradición filosófica grecolatina y probablemente el más conocido, es el de Hipatia de Alejandría. Y hago aquí un salto porque podría haber hablado, pues bueno, de Arete la Cirenaica, ¿verdad? Podría haber hablado de algunas estoicas. En fin, hay un sinfín de nombres, pero me interesaba un poco centrarme en las que podrían ser más achacadas o tachadas de ateas, ¿no? Epicuro fue tachado de ateo, ¿por qué no lo van a ser las filósofas que aparecen en su escuela? Hiparquia, pues lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora pues, qué es lo que pasa con Hipatia o qué podemos intentar intuir sobre ella. El último nombre, entonces, es el de Hipatia. La mayoría de los investigadores, ya nos ha comentado todo esto Elisa Garrido, que se han ocupado de su figura, pues sitúan su nacimiento en torno al 370, a fines del siglo IV, ¿verdad? No sabemos, no vamos a discutir sobre esto nunca más, o mucho más, y su muerte en el 415. Damos con ella, pues, un gran salto en el tiempo hasta el final del periodo helenístico imperial. Antes estábamos hablando del siglo IV a.C., siglo IV, siglo III, ¿verdad? Y también damos un salto geográfico porque nos desplazamos de Grecia a Alejandría, última sede de la herencia científico-cultural helena. En la época tolemaica fue erigido allí el museo, del que también se ha hablado, ¿verdad? El gran centro de erudición, la biblioteca, etcétera. Bueno, efectivamente parece que todas las fuentes coinciden en explicarnos que Hipatia se educó con su padre, fundamentalmente, al menos en cuanto a matemáticas se refiere. Aunque muchas fuentes dicen que ella era más brillante, ¿no? Algunas fuentes dicen que ella era más brillante que el padre, así que se deduce que pudo también, como Elisa Garrido ha comentado, recibir educación en el museo de otros especialistas, de otros matemáticos. Su vida y persona han sido objetos de leyenda, como hemos visto, en especial por las circunstancias de su muerte. Las fuentes que las transmiten, pese a divergir en algunos detalles, coinciden en que fue asesinada por una multitud de cristianos fanáticos y que su cuerpo pues, fue despedazado, etc. Fue por ello convertida su figura en símbolo del conflicto entre el paganismo y cristianismo y su muerte en el de la descomposición del mundo antiguo para abrir paso
a la oscurantista Edad Media, ¿no? Que Elisa comenta que hay que empezar a romper un poco esa idea, ¿no? Pero es así lo que tópicamente, ¿no?, se ha transmitido. A dicha visión contribuyeron en gran medida los filósofos ilustrados, ¿no?, a esta visión de leyenda, quienes veían en ese tiempo el ejemplo más característico de culto a la razón, ejemplificado sobre todo por Hipatia, en clara oposición a la religión representada por los asesinos de la filósofa. Durante el romanticismo se llevará a cabo la recreación literaria de su figura. Le Conte de Lis, en Francia, ve en ella la pervivencia de los espíritus libres de Occidente, mientras en Inglaterra Charles Kingsley la transforma en el pretexto para un abierto alegato anticatólico. Más tarde, en el siglo XX, se hará de ella paradigma del libre pensamiento femenino y ejemplo de la destrucción de éste para dar paso a la sumisión de la mujer pregonada por el cristianismo. Dora Russell, la segunda esposa de Bertrand Russell, el filósofo totalmente ateo, ¿verdad?, la convierte a principios del siglo XX en reclamo de la necesidad de educación y libertad para las mujeres, mientras que en los 90 Úrsula Molinaro novela su figura y hace de ella una experta tanto en ciencia y filosofía como en cuestiones eróticas, cosa que realmente las fuentes no afirman en absoluto, ¿no? Quizá, bueno, las fuentes que hablan en contra de ella, ¿no?, como Juan de Niquío puede ser, pero no las demás. Se ha dado incluso su nombre a 2 revistas de filosofía abiertamente feministas. No obstante, hasta hace relativamente poco no ha podido accederse a ninguna biografía o estudio de carácter más riguroso sobre esta gran mujer. Con seguridad sabemos que Hipatia era una filósofa, matemática y astrónoma pagana en una ciudad donde, como se nos ha dicho, convivían en mutua enemistad cristianos, tanto ortodoxos como heréticos, autoridades seculares y eclesiásticas, paganos con una gran variedad de visiones y judíos. Heredera de la rica tradición intelectual helena, enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía en un ambiente cada vez más revuelto desde el punto de vista ideológico. En fin, no voy a comentar nada más al respecto porque, desde luego, ya tenemos suficiente información. En cuanto a las fuentes sobre su persona, apenas se conservan muestras de sus escritos y son estos de matemáticas y astronomía, fundamentalmente. O sea, no hay ningún texto en el que se nos hable de sus enseñanzas filosóficas, absolutamente ninguno. El texto que podemos atribuir a su autoría con más seguridad es la parte del comentario de su padre Teón al libro tercero del Almagesto de Ptolomeo, un tratado de astronomía, ya que el mismo Teón afirma que el trabajo es de su autoría, pero con la edición de mi hija filósofa Hipatia. O sea que su propio padre la calificaba de filósofa antes que de matemática, etc. En cuanto a las fuentes sobre Hipatia, podemos diferenciar 2 grupos, la Suda y los escritos de la temprana Iglesia cristiana. La entrada de Hipatia en la Suda es bastante extensa y deriva de 2 fuentes principales, de una enciclopedia anterior del siglo VI, el Onomatologus de Esiquio de Mileto, y de la vida del filósofo Isidoro, escrita por su discípulo Damascio. De entre los segundos, los más relevantes proceden del compendio de los padres griegos. Se trata de varios escritos de su discípulo Sinesio, del que se conservan 6 cartas que dirigió a ella y otras 4 remitidas a otras personas en las que también se menciona a Hipatia, y del testimonio de Sócrates escolástico, que no se debe confundir con el Sócrates del siglo V a.C., por supuesto, quien da cuenta de la muerte de Hipatia tal como la transmite Damascio y provee una detallada descripción de los turbulentos momentos que la precedieron. Contamos también con un epigrama de Paladas, contemporáneo de Teón, que conoció a Hipatia en su juventud, si bien no puede ser considerado como fuente fidedigna, porque no está claro si esta Hipatia de la que habla el poema es la Hipatia de la que estamos hablando nosotros ahora. Por lo que el poema dice, que lo voy a leer ahora, puede ser que sí, ¿no? Hay bastantes coincidencias, pero no es absolutamente seguro que se trate de Hipatia. Dice así: siempre que te miro a ti y a tus palabras, te adoro, como cuando miro la morada celeste de la Virgen, porque tus preocupaciones están dirigidas a los cielos, adorada Hipatia, tú que eres tú misma la belleza y la sabiduría del razonamiento, la inmaculada estrella del saber juicioso.
Entonces, bueno, al hablar de la Virgen, del saber juicioso, en fin, hay varias cosas que nos hacen pensar que pueda ser ella y sobre todo que el autor del epigrama la conoció de joven. La Suda y Sócrates escolástico aportan la imagen de una mujer hermosa e independiente. Este último la presenta también como una mujer de gran influencia, lo que avala igualmente el testimonio de Sinesio, cuando, por ejemplo, en las cartas que a ella dirige pide su protección para dos jóvenes, ¿no? Entonces dice: Niceo y Filolao, jóvenes excelentes y de la misma familia, cuida tú que vuelvan a ser dueños de sus propiedades, que de eso se ocupen todos los que honran a tu persona, tanto particulares como magistrados. Así que la vemos como una persona de bastante influencia entre las esferas de poder, ¿no? Porque, como Elisa Garrido comentaba, los filósofos eran los asesores de los políticos, ¿no? Cosa que no estaría mal ahora, ¿verdad? Bueno, escasa es la información que tenemos de Hipatia como filósofa y científica. Su formación como matemática parece provenir de su padre, así lo transmite también Damascio. Esiquio menciona 3 obras matemáticas escritas por ella: un comentario a la aritmética de Diofanto, otro sobre las tablas astronómicas y uno más a las secciones cónicas de Apolonio. Además, Sinesio alude en una de sus cartas a la colaboración de Hipatia en su construcción de un astrolabio o planisferio y le pide en otra la construcción de un hidroscopio, un instrumento que puede ser un hidrómetro, un instrumento destinado a medir la densidad del agua, y he leído también que las últimas investigaciones deducen que puede tratarse de un urómetro para medir la densidad de la orina, porque parece que Sinesio estaba ya muy enfermo y entonces le pide este aparato a Hipatia, confía tanto en su hacer como científica que espera que ella sea capaz de, con sus indicaciones, fabricar este instrumento. Bueno, de lo que no tenemos noticia es de que escribiera algún tratado filosófico, aunque sin duda se dedicó a la filosofía, porque encontramos referencias a ello tanto en sus admiradores y defensores como en sus detractores. Sócrates escolástico transmite que enseñaba la filosofía de Plotino a todo el que quisiera escucharla. Damascio, por su parte, habla de ella como una mera geómetra y la presenta exponiendo en público acerca de Platón, Aristóteles o cualquier otro filósofo, como si fuera simplemente una maestrilla que va por ahí hablando pues, de lo que se le viene en gana, ¿no? De cualquier cosa. En fin, en este retrato, a juicio de Deakin, uno de los más recientes investigadores sobre la figura de Hipatia, hay un poquito de subjetividad, porque Damascio está presentando la figura de su maestro Isidoro en contraposición con Hipatia, o bueno, trata de quitarle protagonismo a ella frente a su maestro. Así que puede no ser demasiado fiable, ¿verdad? El hecho de que la propia Hipatia, tenga un seguidor como Sinesio, que bueno, sí que se conservan de él fragmentos de sus obras filosóficas, se conservan unas cartas en las que él envía o le pide consejo a Hipatia, le pide que lea sus obras, que le manifieste su opinión sobre ellas, si merecen o no ser publicadas. Pues eso nos hace pensar mucho más que ella no era una mera enseñante de filosofía, no era una mera maestra, era una filósofa. Bueno, vamos a conocer un poco de lo que pudo ser su doctrina filosófica. ¿Cómo? Pues a través de los testimonios de Sinesio. Y concretamente pues, de una de sus obras más importantes, el Dión, que es un tratado neoplatónico. Por ese motivo se dice siempre que Hipatia probablemente es una seguidora del neoplatonismo, ¿no? de la tradición platónica que retoma Plotino, ¿no? Y que bueno, será el final de la tradición platónica en la antigüedad. Esta obra fue escrita antes de que Sinesio se convirtiera al cristianismo y expone en ella aspectos de la religión griega tal y como fueron vistos por los grandes pensadores helenos. Es por ello que su cristianismo será tachado, en palabras de Deakin, de una forma de religión intelectual y helénica, además de neoplatónica. El objetivo de la filosofía neoplatónica era alcanzar el uno. Para Plotino, por encima de todo lo existente, de toda idea, había un principio que no era forma, esto es, el uno.
lo absoluto. Ese uno engendra la inteligencia, el nous, el lugar donde se albergan las ideas, y ese nous a su vez el alma. En esta última diferenciaba Plotino una superior y una inferior, y de la inferior se generaban las cosas sensibles. Bueno, no les voy a aburrir mucho con esto, pero esta idea del uno, ¿verdad?, inmediatamente nos evoca algunas connotaciones del cristianismo, ¿no? También el cristianismo busca el uno, que es el Dios. Lo que pasa es que Sinesio se aproxima a esa idea siempre desde el punto de vista racional, buscando una explicación lógica a todo lo que les pone. El cristianismo, por supuesto, no, nos dice que tenemos que aceptar a ciegas que eso existe y punto, ¿no? Pero el neoplatonismo ha incidido muchísimo, desde luego, en la base filosófica del cristianismo, ¿no? Aunque, curiosamente, los cristianos odiaran a los neoplatónicos, los atacaran radicalmente y demás, pero sí que había un punto de conexión, como Elisa Garrido ha dicho, en esta idea de que el filósofo tiene que mantenerse puro, tiene que ser un asceta, la mujer en este caso pues no puede casarse, tiene que mantenerse virgen, como según todos los testimonios hizo Hipatia. Así que realmente sí que parece que Hipatia pudo ser una neoplatónica, aunque también hay otras teorías en las que se dice que simplemente enseñó la tradición de Platón, de Aristóteles, etc. Lo que ocurre es que el neoplatonismo también las fusiona. Bueno, de hecho, esa idea del ascetismo es una idea que toman sobre todo de los estoicos. Así que es algo que sigue ahí. Bueno, voy a abreviar porque ya se nos está yendo el tiempo. Sí, bueno, ya termino con esto, ¿no? No obstante, hay un paralelismo, hay un cierto paralelismo entre el cristianismo y este sistema de pensamiento, pero hay una discrepancia fundamental. Para la razón griega, el misterio del acercamiento hacia el uno puede ser intuido, pero nunca dominado. Hipatia era probablemente muy consciente de las limitaciones del conocimiento humano, aunque como buena científica no se dejara vencer fácilmente por ellas. Recordemos que se entregaba con pasión a las matemáticas y también a la astronomía, lo que habla de alguien que no ceja fácilmente en su búsqueda de la verdad. Pero eso fue lo que pudo favorecer que se tratara en muchas ocasiones de identificar en sus enseñanzas elementos del cinismo e incluso que se hayan establecido paralelismos entre ella e Hiparquia. Sin ir más lejos, la anécdota sobre la compresa, si han visto la película, pues sabrán de qué les hablo, ¿verdad? Una compresa manchada de sangre que Hipatia arroja a uno de sus seguidores al persistir en manifestarle en su amor. Bueno, en la película es Orestes, en las fuentes no queda claro quién es un seguidor simplemente. Es una buena candidata para la defensa de la proximidad de la alejandrina al ideal cínico. Y en verdad puede sonar demostración cínica, pero no necesariamente la vincula con esta escuela o con estas ideas. Pudo ser, sin embargo, y como sugiere Amalia González, un gesto que otorga autoridad a quien lo realiza, la autoridad del maestro frente al alumno, como el uso del manto o el tribón, del que ella también hacía, se servía, ¿no? como los cínicos, ¿no? Por tanto, otra sospecha de que pudiera tener vinculaciones cínicas. Para Cielska, Hipatia, excluida por su género de la participación en las instituciones, daba al usarlo carácter oficial a sus enseñanzas con el fin de ser reconocida como maestra de Alejandría. El manto se convertiría así en una especie de uniforme que convencionalmente habría sido masculino. No hay que olvidar tampoco un hecho que Dickens no pasa por alto. Llevaba un manto blanco como maestra pagana y no las negras vestiduras de los cristianos. Veamos cómo presenta Dasmacio. Bueno, no, voy a dejar a Dasmacio porque si no, no acabamos. En lo que sí que hay un paralelismo con el cinismo es en el recurso a la parresía, ¿no? En ese hablar en público donde no se debe o donde está prohibido. Evidentemente lo hay y se puede establecer un claro paralelismo entre Hipatia e Hiparquia por esta razón. De todas las maneras, al hacer uso de esa parresía, hablar cuando no debía, donde no debía, se convirtió en una persona de influencia,
como bien ha dicho Elisa Garrido, esa pudo ser una de las razones fundamentales para lograr su muerte, pero ambas están íntimamente conectadas, parresía, influencia en el mundo político. No voy a hablarles ya de las relaciones con Cirilo, porque ya ella lo ha hecho. Bueno, ateas o no, sea bajo las interpretaciones que el mundo grecorromano hizo del vocablo o en su acepción más contemporánea, lo que sí podemos decir de Hipatia y de sus antepasadas filósofas es que fueron mujeres valientes que se atrevieron a elevar su voz y a ser fieles a sus ideas en un entorno donde esto no era bien visto. Termino esta presentación con la cita con la que Umberto Eco concluye su artículo Filosofar en femenino, publicado en 2004 tras descubrir en la historia de las mujeres filósofas de Gilles Monash de 1690, que había vuelto a publicarse después de varios siglos, la alusión a los nombres de más de 65 mujeres filósofas grecorromanas, de las que la más conocida era Hipatia. Y dice así: me fui a hojear al menos 3 enciclopedias filosóficas y de todos estos nombres, salvo Hipatia, no encontré ningún rasgo. No es que no hayan existido mujeres filósofas, es que los filósofos han preferido olvidarlas, aunque ojalá después se hayan apropiado de sus ideas. Esperemos, como Eco, que así haya sido. Muchas gracias. Que al final he tenido que saltarme un poco y me perdí. Bueno, sí, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, aunque un poco tarde, y alguien se quiere quedar 5 minutos. Elisa, no sé, ¿hay alguien que quiera, que tenga alguna cuestión? Que los hemos cansado ya. Y yo sé una pregunta muy breve, ¿no? Se habla mucho de Hipatia, no de Hipatia, supone el final de la filosofía clásica, ¿no? Sin embargo, digamos, la clausura de la escuela de Atenas se produce con Justiniano, un siglo después, ¿no? Mi pregunta un poco es si realmente con su muerte muere la filosofía clásica o permanece. ¿No permanece? Pues concretamente el otro día estaba leyendo un artículo en el que se mencionaba esto, ¿no? Que se utiliza demasiado a la ligera esta figura de Hipatia, ¿no? Para hablar del final de un mundo, etcétera, etcétera, cuando efectivamente todavía la escuela de Atenas siguió funcionando. Lo que sí se dice es que no siguió funcionando con la gloria, ¿no? con la que funcionó en Alejandría. Pero, por ejemplo, Bertrand Russell hace esa afirmación tajante en su Historia de la Filosofía, dice, cuando murió Hipatia, murió la filosofía, ¿no? Y no se puede afirmar eso con tanta rigidez porque no fue así. Lo que ocurre es que es como todo, ¿no? Conviene en algunos momentos pues, usar esos términos dramáticos, ¿no? Como Elisa Garrido estaba comentando antes. O sea, no es que fuera un mundo tan terrible o que no haya habido cosas que salvar, ¿no? Pero efectivamente no murió todavía la filosofía ahí, ¿no? Y luego ya vendrán los árabes y retomarán toda esa tradición de los griegos, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, siento haberles aburrido tanto. Muy bien, pues seguimos. Gracias. Al final del libro nos han enseñado. Ay, es verdad. Bueno, sí que les muestro este libro, el libro de Dickens está publicado en el año 2007. Yo lo recibí hace 2 días, o sea que me lo he tenido que leer a 100 por hora, pero creo que es de lo mejor que hay sobre Hipatia. Está muy bien documentado, todas las fuentes aparecen al final del libro, dedica
por ejemplo, un apartado muy importante al contexto histórico, a toda la época, después, bueno, a la filosofía, a los filósofos de los que pudo beber también Hipatia, etcétera, etcétera. Así que se lo recomiendo, no está traducido al español, porque que yo sepa, ¿no? Pero es relativamente fácil conseguirlo a través de Amazon. Otro día. Y otro día, pues, les enseñamos más.